En el corazón del Caribe, en la isla que hoy conocemos como Haití, se gestó uno de los episodios más impactantes y transformadores de la historia universal. A finales del siglo XVIII, la colonia francesa de Saint-Domingue era la joya más brillante de las Antillas, el territorio más rico y productivo del Imperio francés. Sus campos interminables de caña de azúcar y café sostenían la economía mundial, pero el precio de esa riqueza era la sangre, el sudor y las lágrimas de cientos de miles de esclavos africanos, sometidos a un régimen de brutalidad inimaginable. La rebelión de los esclavos de Haití, iniciada en 1791, no solo fue una lucha por la libertad de un pueblo, sino también el detonante de un cambio radical en la concepción de los derechos humanos, la igualdad y la emancipación en todo el planeta. En esta narración, exploraremos los orígenes, el desarrollo y las consecuencias de esta revolución, poniendo en relieve el coraje, la resistencia y la visión de quienes decidieron cambiar el curso de la historia. Para comprender la magnitud de la rebelión, debemos retroceder al contexto de Saint-Domingue en el siglo XVIII. En ese entonces, la colonia era habitada por diversas clases sociales. Los grandes propietarios franceses, conocidos como los Grands Blancs, los colonos menos acaudalados o Petits Blancs, los mulatos libres y la vasta mayoría, los esclavos africanos y sus descendientes. Más de 500,000 de personas vivían sometidas a una de las formas más crueles de explotación humana, una existencia marcada por trabajos extenuantes, castigos físicos, hambre y una ausencia total de derechos. A pesar de la opresión, los esclavos mantenían vivas sus tradiciones, creencias y formas de resistencia. Los rituales de vudú, la música y las historias compartidas en las noches oscuras del ingenio eran más que expresiones culturales, eran actos de esperanza y rebelión. El ambiente estaba cargado de tensión. El eco de la Revolución Francesa, con sus ideas de libertad, igualdad y fraternidad, llegó a la isla y resonó en los corazones de quienes soñaban con romper sus cadenas. El 14 de agosto de 1791, en Bois Caiman, tuvo lugar una ceremonia vudú que se ha convertido en símbolo de la rebelión. Allí, líderes esclavos se reunieron en secreto, guiados por el sacerdote Bududu Duty Boukman, para jurar lealtad a una causa común, la lucha por la libertad. La chispa de la insurrección se encendió esa noche, y pocos días después, el 22 de agosto, estalló la rebelión generalizada. Miles de esclavos se alzaron contra sus amos, incendiando plantaciones y enfrentándose a las fuerzas coloniales. La insurrección se extendió como un incendio imparable. Los esclavos demostraron una organización y determinación extraordinarias, enfrentando no solo a los colonos franceses, sino también a las tropas enviadas desde Europa y a los intereses de otras potencias como España y Gran Bretaña, que veían en la inestabilidad de la isla una oportunidad para expandir su influencia. En medio del caos emergió la figura de Toussaint Louverture, un hombre nacido esclavo que se convirtió en líder militar, estratega político y símbolo de la revolución. Louverture, autodidacta y dotado de una inteligencia brillante, supo negociar con las potencias extranjeras y dirigir a sus tropas con mano firme. Bajo su liderazgo, la rebelión fue mucho más que un levantamiento espontáneo. Se transformó en una verdadera guerra de independencia. Las luchas internas no cesaron. Los mulatos libres, que buscaban derechos civiles pero no siempre estaban dispuestos a abolir la esclavitud, también jugaron un papel crucial en el conflicto. Al mismo tiempo, los colonos franceses intentaban recuperar el control, mientras los británicos y españoles apoyaban a diferentes facciones según sus propios intereses. La isla, dividida entre lealtades y traiciones, se convirtió en un campo de batalla internacional. La guerra fue feroz y prolongada. Los esclavos demostraron una capacidad de resistencia fuera de lo común, adaptándose a las condiciones más adversas, utilizando tácticas de guerrilla y manteniendo la esperanza de la libertad. El clima tropical, las enfermedades y la geografía montañosa favorecieron a los insurgentes, mientras las fuerzas invasoras sufrían bajas masivas. En 1794, la República Francesa, presionada por la creciente rebelión y la necesidad de reclutar soldados en la isla, decretó la abolición de la esclavitud en todas sus colonias. Sin embargo, la lucha por la verdadera independencia de Saint-Domingue estaba lejos de terminar. Toussaint Louverture consolidó el poder y promulgó una constitución autónoma, pero en 1802, Napoleón Bonaparte envió una expedición militar para restaurar la esclavitud y el dominio francés. Lo que siguió fue una de las campañas más sangrientas y decisivas de la historia colonial.
A pesar de la captura y deportación de Louverture a Francia, donde murió en prisión, los insurgentes, liderados ahora por Jean-Jacques Dessalines y otros generales, continuaron la resistencia. Finalmente, tras años de lucha, en 1804, los rebeldes lograron una victoria definitiva. Saint-Domingue declaró su independencia, convirtiéndose en la primera república negra libre del mundo, bajo el nombre de Haití. El triunfo de Haití tuvo consecuencias profundas y duraderas. Inspiró movimientos de emancipación en otras colonias, desafió el orden mundial y demostró que la lucha por la dignidad y la igualdad podía vencer incluso a los imperios más poderosos. Sin embargo, la joven nación enfrentó desafíos enormes: aislamiento internacional, intentos de invasión, sanciones económicas y heridas sociales que tardarían generaciones en sanar. La rebelión de los esclavos de Haití fue mucho más que una insurrección. Fue una revolución de las ideas, una afirmación radical de la humanidad de quienes habían sido despojados de todo, excepto de su espíritu de lucha. El legado de Haití es un recordatorio permanente de la capacidad de los pueblos para resistir, soñar y conquistar la libertad. Mientras reflexionamos sobre esta epopeya, recordemos que la historia de Haití no terminó en 1804. Su pueblo sigue enfrentando desafíos, pero también continúa inspirando a quienes luchan por la justicia y los derechos humanos en todo el mundo. Si esta historia te ha parecido fascinante, te invito a apoyar este canal. Da like, comenta tu opinión o pregunta sobre la rebelión de Haití y sus protagonistas, y suscríbete a Jokra, las crónicas de Tito, para seguir explorando juntos los grandes acontecimientos que cambiaron el mundo. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo la historia como nunca antes. Gracias por acompañarme en este viaje.